Ya. Hola Norma, ¿cómo estás? Bien, Pau, extrañándote. Bueno, aquí estamos de nuevo. La amistad no es que no nos hayamos visto en todo este tiempo, pero habíamos dejado los videos por un plazo bastante amplio. Pero aquí estamos de nuevo para poderles entregar algún material que esperamos que sea de su interés. Y si no, nosotras igual lo disfrutamos. Estas conversaciones para nosotras nutren el alma. Y hoy vamos a hablar del dolor, de la importancia del dolor y quizás reivindicar, ¿cierto?, su función y esta vieja creencia de como el dar de nuestras vidas, ¿cierto?, lo que significa el dolor. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso tú, Normita, querida? Gracias, Hablándonos Pau. desde México. Gracias, Pau. Mira, tuve un aprendizaje realmente hace unos meses con el tema del dolor y lo primero que me gustaría comentar es que el dolor junto con el amor son dos frecuencias que nos atraviesan, ¿no? Que están en nosotros y que eh, y que son necesarias para un proceso de toma de conciencia. Mm. Si yo entiendo eso, entonces puedo entender que las dos son, a través de las dos yo puedo mirar del amor y del dolor. El tema con el dolor, que obviamente es que duele, ¿no? Mm. Entre a mayor tiempo me quedo en el dolor, más sufrimiento genera. Por lo tanto, a mayor medida me doy cuenta que algo me duele, más rápido puede cambiar y más rápido puedo moverme hacia otro punto. Sin embargo, si algo duele y no lo quiero ver, no me va a dejar ir hacia donde tenga yo que ir, aprender lo que tenga que aprender, porque no estoy permitiendo que ese dolor fluya para yo poderme mover. Estoy atascándolo dentro de mí, estoy sintiéndolo dentro de mí y eso me permite quedarme en el mismo sitio. Muchas veces solamente con ver que algo duele me permite estar muy claro para salir de ese proceso de sufrimiento e incluso encontrar una salida, encontrar una respuesta. Pero mientras yo no pueda mirar el dolor, a mayor medida que lo postergo, lo pospongo, lo oculto, más sufrimiento y más me voy a tardar en ir hacia donde tengo que ir. Ya. O sea, tú nos estás queriendo decir que el dolor es una parte fundamental de la experiencia humana y que Claro. cuando él aparece, ¿cierto?, es porque trae un mensaje, no sé si oculto, oculto según si lo queremos ver o no, pero que siempre trae un mensaje del dolor a nuestras vidas. Sí, hay que entender que el dolor es un mecanismo de la conciencia, es una herramienta de la conciencia, porque cuando algo duele es porque algo no está fluyendo. Y si yo me doy cuenta que si algo no está fluyendo porque me está doliendo, me permite focalizar mi atención en eso que está doliendo. Lo mismo pasa con una enfermedad. Cuando me puedo dar cuenta que tengo algo cuando me duele la muela, puedo entender que tengo una infección, cuando me duele el estómago, puedo darme cuenta que algo no estaba no me está haciendo buena digestión o me está haciendo daño. Entonces, el dolor es un mecanismo, es una herramienta para la conciencia. Y que si algo duele es porque algo no está fluyendo. Ah, qué bien, sí. Mira, yo lo veo como el dolor, ¿cierto? Cuando tú dices una herramienta de la conciencia, es justamente una herramienta que nos sirve para conocer cuando algo ya, por lo general, está terminando un proceso y nos está permitiendo o avisando que es necesario venir otro, que algo debemos soltar porque es la resistencia que genera el dolor. Y el dolor como herramienta de la conciencia y como cuando decimos conciencia es porque somos seres humanos que tenemos una mente, ¿cierto? Sí. Entonces es necesario y además el dolor como herramienta de conocer el aspecto o alguna resistencia a nuestro cuerpo físico, porque eliminar el dolor de nuestras vidas es imposible. Todos los mamíferos, todos,
todos los mamíferos sentimos dolor en algún momento y en diferentes grados en nuestra vida. Si nosotros nos quemamos, o se quema la piel de un perro, de un gatito, de un animal, ellos sentirán ese dolor de la misma manera que nosotros, porque esa quemadura, ¿cierto?, va a ingresar a nuestro sistema nervioso y genera un dolor. La gran diferencia es que nosotros, con esta conciencia que tenemos, a diferencia de ellos, ¿cierto?, es que volvemos a la herida una y otra vez, incluso cuando la herida ya ha cicatrizado. Es como cuando tocamos una herida, por ejemplo, de una quemadura, recordamos. En cambio, el perro, cuando ya se le ha secado, él no dice, oh, sí, aquí fue esa golpiza que me dieron. Nosotros volvemos a la herida y hay una resistencia a soltar. Y el dolor como mecanismo de resistencia a querer seguir avanzando y evolucionando en nuestras vidas se genera por el miedo y el desconocimiento de lo que viene más adelante, que vendría a ser lo que mucho se conoce como salir de la zona de confort. Porque muchas veces para nosotros es más importante permanecer y sentirnos seguros en un lugar que adentrarnos a lo que viene en el futuro, que sería lo nuevo. Mira, y fíjate que también el tema de cuando estás en una zona de confort, cuando tú permaneces demasiado tiempo en la zona de confort, yo creo que la zona de confort es un pequeño y es muy breve ese lapso, porque después de que pasa esa sensación de estar en la zona de confort, después viene el dolor. Porque cuando tú pasas de la zona de confort a la molestia, a la frustración, no te sientes adecuado, te sientes prisionero de algo, es porque empiezas a ver ese dolor cuando no hiciste caso a que esa zona de confort pasó a ser un límite, pasó a ser una atadura, pasó a ser algo que te jala y que no te permite seguir creciendo. De hecho, creo que la zona de confort es muy poquita, es un periodo muy pequeño, que si uno se da cuenta en ese momento cambias, y si no te das cuenta, la zona de confort deja de ser zona de confort y empieza a ser zona de dolor, porque empieza a haber una necesidad de tu interior, de tu ser, de tu creatividad, de muchas cosas que se quiere mover. Por eso se da cuenta que está en una zona de confort, porque hay un punto en el que ya no sientes que ahí tengas algo que dar, que hacer, que recibir o lo que sea, y que te tienes que mover. Si uno logra captar ese proceso cuando decimos, estoy en mi zona de confort, me tengo que mover, haces un cambio muy suave, haces un cambio increíble, porque de lo contrario, si te quedas, empieza el sufrimiento. Cuando ya no te sientes a gusto, cuando las personas ya no te satisfacen, cuando ya no, o más que las personas, las circunstancias, la situación, tus interacciones ya no te agradan, ¿no? O sea, podríamos también decir, ¿cierto? Resumiendo lo que tú dices o cómo lo voy entendiendo yo, que también el dolor aparece en la limitación cuando es en desequilibrio, o es por mucho de algo o muy poco de otra cosa. Sí. Y se entiende de esta manera la energía que podrían entregar, voy a poner el ejemplo de una madre, o llevarnos al dolor que pueda sentir un niño, ¿cierto? Por la falta de seguridad que siente, por el afecto, por la contención familiar, que puede ser porque no existe nada, o que es todo lo contrario, porque es tan profunda, ¿cierto?, esa protección que siente por la familia, que no se le permite experimentar. Y como ya hemos dicho, el estrés, el dolor que genera una situación es necesaria para nuestra vida. No se puede eliminar, o sea, por mucho que queramos proteger incluso a los niños del dolor, no se lo podemos eliminar, solamente tenemos que entregarle las herramientas para que cuando este estrés y este dolor de alguna forma, ¿cierto?, en su vida aparezca, ellos lo sepan enfrentar. Porque un niño, o desde que nosotros nacemos, vamos naciendo con dolor. Hay una frase de, no sé si es Krishnamurti, no estoy muy segura, que dice algo así como, nací llorando y moriré riendo. Ya, porque del hecho de ir naciendo ya no se nos genera un dolor por habernos visto
separados de nuestra madre, ¿cierto? De este vínculo tan cercano, luego viene el desapego por tener que empezar a caminar, luego por ir al colegio, o sea, estamos en nuestra vida está en base también a las relaciones, al apego, al desapego, al dolor, al estrés. El tema está en que si de niños le hemos sabido entregar estas herramientas a los niños para protegerse ante situaciones de estrés, va a ser solamente eso y va a poder saltar y seguir creciendo. Ahora, si de niños no hemos tenido estas herramientas, ¿cierto?, de protección para superarlo en nuestra adultez, ¿cierto?, o adolescencia, cualquier situación, ¿cierto?, va a poder sacarnos y dejarnos anclados en lo que viene después del dolor, que sería el sufrimiento, porque no contamos con las herramientas de superar esta situación. Y por lo que he visto en terapia, por lo que he observado, una de las mejores herramientas para poder superar el dolor y enseñarle a los más pequeños, y esto es como para que lo pongan en práctica las mamás o incluso personas adultas para que descubran esta herramienta, es a través del arte. O sea, es cosa de observar que las películas, los libros, los cuadros, ¿cierto? La mayoría de estas situaciones están hechas para haber puesto una manifestación del dolor afuera. O sea, podríamos decir que Hollywood o cualquier cosa que haga película, ¿cierto?, está formada por muchas personas que han tratado de manifestar afuera una situación que le ha provocado el dolor. Así muchos terapeutas se han formado. Y el querer poner esto del dolor afuera, vamos empezando a crear redes de empatía con otros. Y lo que hablábamos hace un rato de empezar a grabar, antes de empezar a grabar, que es que cuando yo he vivido una experiencia y la he sentido, puedo ponerme en el lugar de otro y hablarle ya desde una experiencia y ayudarlo a transitar esta situación de dolor. Sí, sí. No hay manera de ayudar a otra persona que no sea a través de un proceso propio, ¿no? Y bueno, porque una cosa es conocer cómo salir de un proceso de duelo o de hacer un proceso doloroso, y otra cosa es la resiliencia, ¿no? Que ya es cuando tú saliste y puedes hablar de cómo lo hiciste y atravesar por ese proceso doloroso. Considero que lo importante, o lo que a mí me gustaría dar como mensaje en este video, es: no nos resistamos a sentir el dolor. Entender que el dolor duele. Punto. Después haz lo que quieras, pero no opongámosle resistencia al dolor, porque ponerle resistencia al dolor es pasar al sufrimiento. Es hacer varias cosas que no sé por qué las estoy haciendo, desde caer en el alcoholismo, en la droga, o caer en la depresión, o muchas maneras de manifestar el dolor tenemos los seres humanos, pero es porque no estamos poniéndole la atención a aquello que me está doliendo realmente. Si yo tan solo veo que me duele porque me siento abandonada, me duele porque me siento vulnerable, me duele porque me siento rechazada, traicionado, humillado, o sea, cada persona va sintiendo sus emociones. Si yo reconozco que me duele y que es por un motivo que me está doliendo y lo percibo, lo entiendo, dejo que pase, que me dé un mensaje o solamente consentirlo, dejo de sufrir. Mientras tanto, es como cuando te caes al mar y no sabes nadar y lo único que vas a hacer es patalear y bocanadas de aire, pero otra vez patalear, y eso cansa más. Hay una experiencia de Jodorowsky que a mí me encanta y que me hizo entenderlo cuando tuve un proceso de duelo, donde se le murió su hijo, ¿no?
Y él con toda la experiencia que tenía, y con todas las herramientas, y con todo el arte que tenía, y con toda la sabiduría que él tenía, aún no podía dejar de sentir el dolor, ¿no? Y él cuenta en algunas conferencias que todo era gris, todo era insípido, nada tenía sentido, todo dolía, ¿no? Y cuando llegó con un maestro Zen, del que habla él, y le dijo, el dolor duele, entendió que tenía que verlo, entendió que solo tenía que sentirlo. Y a partir de ahí empezó a entender por qué le había pasado y todo, le empezó a tener sentido todo. Pero no fue hasta que no sintió el dolor. Antes son actos de supervivencia, hay que ver el dolor. Sí, podríamos decir entonces que cuando vas a llevar a un niño al dentista o a ponerse una inyección y si te preguntan, mamá, es que me va a doler, y tratar de inventarles un cuento para llevártelos más como más relajados, no es necesario, o sea, sí, sí, te va a doler y no podemos hacer nada al respecto. Mientras más te resistas y más te pongas tenso, más va a doler, pero va a doler. Y hay cosas que van a doler en la vida, como son los duelos, como son los desapegos, como puede ser una mudanza, una pérdida de trabajo, y hay que atravesar la experiencia y va a doler. Más va a doler mientras más nos resistamos, pero hay cosas que sí o sí es imposible que dejen de doler, nos están dejando un mensaje. Y cuando nosotros nos permitimos sentir ese dolor, generamos una red de seguridad que a nosotros mismos nos entregamos y nos podemos ir sintiendo eh, seguros. Tiene que ver mucho también, yo encuentro, con el tema de la vulnerabilidad social, como bien se dice, de ciertas personas que no están preparadas para atravesar cierto dolor o no, pero cuando son niños es un poco más difícil porque quizás la red de apoyo es necesaria, o sea, es muy difícil que ellos la puedan conseguir por sí solos, ¿cierto? Que sería una red de buenos amigos, buenos maestros, ¿cierto? Los profesores, pero ya cuando eres adulto, eres total y absolutamente responsable de conseguir las herramientas y las redes de apoyo, ¿cierto? Para poder salir, porque eso es muy importante, como lo mencionaba hace un rato, el tema de poder conseguir algo de arte o tener a alguien con quien compartir este dolor, ya va sirviendo porque lo vas poniendo afuera y con los años, ¿cierto? Se ha verificado que eso que te causó mucho dolor hace un tiempo, lo puedes hacer, no algo como de burla, pero incluso recordarlo y tú mismo sonreír ante el hecho. O sea, hay personas que cuentan sus tragedias de hace un montón de años e incluso se sonríen, y no con un afán de burla, sino con decir, wow, y tanto que dolió, y mira lo que aprendí de esto, pero eso se ha ido consiguiendo a través del tiempo, ¿cierto? De los años, y el poder ir conversando y poniendo afuera esta emoción, esta situación, o a estas personas que de alguna manera han ido causando dolor. O sea, el quedarnos encerrado con esto de nada va a ayudar, absolutamente de nada. Sí, y también entender que cada quien tiene un umbral del dolor diferente y que lo que le duele a una persona y se pudo retorcer y revolcar del dolor, tal vez para mí no sea la misma experiencia. Entonces, y eso lo veo, por ejemplo, ahorita que dijiste el ejemplo del niño, donde le pregunta a la mamá si le va a doler. Sí, sí duele, ¿no? Pero también tienes que ver cuánto te duele, porque tal vez a mí me duele porque yo tengo aberración por las agujas, pero tal vez tú no. Entonces no puedes saber cuánto puedes soportar si no lo experimentas y tú dices, sí, esto realmente duele. Tal vez ni siquiera te duela, porque todos somos diferentes. Y si yo te digo que duele, mi dolor no es la misma cantidad de lo que tú puedes experimentar, pero necesitas también saber qué tanto te duele. Y solo cómo lo haces, afrontando lo que va a doler, para que tú también puedas entender qué cosas te duelen y qué cosas no te duelen. Y cuando entiendes eso, empiezas a diferenciar que tus procesos también son diferentes a los del otro.
y cuáles son tus límites y cuáles son tus posibilidades a partir de que reconoces lo que es para ti, ¿no? Y el umbral del dolor, efectivamente, es muy diferente para todos. Sí, sí. Y me recordaba con eso a esta, estaba pensando en otra cosa, en esta capacidad de poder, lo que te estaba comentando, de poner afuera las emociones, lo bueno que sirve, ¿cierto? Para poder sentirse acompañado en estos procesos, es leer bibliografías o a estos mismos niños mostrarle a través de los cuentos o de las películas a ponerse en el lugar del otro y de que todos lo han podido de alguna manera superar, para que no se sientan tan como aislados. Las bibliografías de emprendedores o personas que lo han superado hacen muy bien, porque de alguna manera el ser humano y socialmente no siempre queremos estar en la escucha, a menos que personas se dediquen a eso, ¿cierto? Hay algunos que nos dedicamos a escuchar el dolor de otros, pero tú no vas por la vida así como contando del dolor y que todo se abra y te quieran escuchar acerca del dolor. Entonces, cuando eso no es posible y enfrentarte a leer una bibliografía de otra persona o ver unas películas o acercarte a un grupo, no para regocijarte y quedarte en el papel de víctima, sino que para acercarte a un grupo y darse apoyo mutuamente, se genera una sinergia, ¿cierto? Para poder salir de la situación y atravesarla. Ojo con eso de los grupos, sí, porque a veces entran al tema de los grupos para quedarse, ¿cierto?, eternamente en un papel de víctima, que sea para poder salir adelante y afrontar el dolor. Y lo otro que quería mencionar es que cuando hablamos del dolor estamos generalizando, ¿cierto? Pero entendemos de que hay diferentes tipos de dolores, que son ese dolor físico por un golpe, el dolor por perder la seguridad, ese dolor que hay algunas personas que te dicen que cuando lo sientes es como que lo sientes acá y no puedes comer, que es como un dolor del alma, un dolor emocional, ¿cierto? Pero para todos aplican estas mismas técnicas que nosotros estamos hablando, que es el tema de que es necesario vivirlo y que mientras más resistencia le coloquemos a la situación, mayor será el grado de dolor que vayamos generando en nuestra vida, porque el dolor es imposible eliminarlo de la experiencia humana. El dolor no es otra cara que el tema de la felicidad. No podríamos pretender vivir eternamente polarizados en esta emoción de la felicidad eufórica o de alegría. Nuestro camino debería ser no polarizarnos ni en el dolor ni en la alegría, ¿cierto? Sino al medio, que sería un estado de paz, de seguridad, de tranquilidad, porque en ninguno de ellos, si te pones a pensar que es ninguno de ellos, es que donde uno aprende realmente. Un niño cuando está saltando eufórico, ¿sí?, así como de felicidad, es difícil aprender en ese estado. Nosotras mismas cuando estamos en una actividad o en medio del dolor no se puede. Es cuando sales de ahí y haces como una reflexión, entiendes de por qué te está pasando esto, es que tú tomas la experiencia y puedes avanzar con ella y caminar hacia algo diferente. Sí, en ningún punto en donde te sitúes hay aprendizaje, ni siquiera estando en tu centro, porque si te quedas en la felicidad, hay leyes universales, que hay una que se llama ley del ritmo y hay otra que se llama ley de vibración. La ley del ritmo dice todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. Y la ley de vibración dice todo vibra. Entonces, por más tiempo que tú quieras permanecer en la felicidad, también mayor capacidad y mayor tiempo puedes estar en la infelicidad o en el sufrimiento, porque tienes esa capacidad para polarizarte. Pero cuando tú estás en el centro, si entendemos esto, tampoco nunca vas a estar completamente en el centro o más que completamente, permanentemente en el centro, porque todo fluye y porque todo vibra y porque todo se mueve. Entonces, el tema aquí es
que empecemos a tener una capacidad para equilibrarnos, para equilibrar cuando estoy feliz, para equilibrarme cuando estoy triste y para equilibrarme cuando estoy en el centro, porque una vez que estoy en el centro, entiendo que necesito moverme, porque todo lo que se queda estático muere, todo lo que ya no sigue evolucionando muere. Entonces, estar en un centro es estar en un punto, es estar en un punto fijo donde puedes morir. Ya no hay vida. Siempre. Entonces, el tema de los seres humanos no es que estemos en la búsqueda de la felicidad, sino entender que venimos a hacer un proceso de equilibrio. Y el equilibrio es integrar varias perspectivas, varias posiciones, varias circunstancias, varias emociones. Sería como estar con estos caminos así, ¿cierto? Extremo felicidad y extremo dolor. Y lo ideal sería no tener que allegarnos a los extremos, sino que movernos en este espacio, ¿cierto? Pero sabiendo que no va a haber un punto fijo, sino que danzar a través de las leyes, ¿cierto? De la metafísica, que son lo de polaridad, como es arriba, como es abajo, de vibración, ¿cierto? Pero que no vamos a estar en un punto fijo jamás, porque significaría la muerte. O sea, es cosa de ver cuando tú estás en una operación, ¿cierto? Como en las películas cuando aparece, mientras haya vida va a haber movimiento, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Cuando ya no hay movimiento y te quedas fijo, es porque no hay posibilidad de seguir creciendo, de seguir evolucionando. Eso equivale la muerte de esta experiencia. Sí, y la muerte genera vida, ¿no? Es parte de otra ley. O sea, para que haya una creación debe haber una destrucción porque implica una evolución, porque la muerte es una transición, ¿no? Pero el tema aquí es qué tan capaz, y me gustó la palabra que dijiste, qué tan capaz soy de bailar un ritmo y de bailar otro ritmo y de estar en constante movimiento disfrutando ese proceso. Y disfrutando no quiere decir que me vuelva masoquista, sino entender que todo es un aprendizaje y todo movimiento me lleva hacia otro punto. Y si en algún momento algo duele, eso me lleva a tomar nutrientes para cuando esté del otro lado, y del otro lado me lleva a tomar nutrientes para eso, y en ese bailar entre una y otra cosa, puedo crear, puedo generar, puedo gestionar, puedo avanzar, puedo hacer un montón de cosas, me puedo expresar y me puedo experimentar, y todo lo que voy creando es una nueva experimentación de mí mismo, y es una integración y una trascendencia de mí mismo, y cuando hago eso me doy cuenta que todo estaba perfecto, todo estaba bien. Solo es entender el propósito y la función de cada cosa. Sí, qué bonito. Bueno, y ir, ¿cierto? Dejando el mensaje además de lo, de lo importante que es cuando estas personas, ¿cierto? Han ido superando experiencias de su vida y conociendo en carne propia esto de saber bailar con las experiencias y aceptar el dolor, ¿cierto? Y seguir creciendo cuando se ponen al servicio de otras, porque llegamos al tema de la empatía, de el entender cuando otra persona está sintiendo ese dolor, ¿cierto? Pero de una manera sumamente respetuosa, porque así es como cuando estábamos explicando que la maternidad puede llegar a sobreproteger y no permitir el crecimiento, evitándole el dolor constante a estos seres pequeños que en algún momento no van a tener las herramientas de cómo afrontar su propio dolor, ¿cierto? Por la sobreprotección. El otro extremo era dejarlos absolutamente sin ninguna seguridad social, ¿cierto? Donde están los niños con extrema vulnerabilidad socioeconómico y de violencia de todo tipo. El otro extremo sería encontrarnos con personas que conocemos esto del dolor y querer evitarles el dolor a las personas a quienes vamos apoyando o acompañando en sus procesos a veces terapéuticos. Que hay que acompañar, pero en ningún grado
¿cierto? Querer ahogar esa fuerza que tienen estas personas para poder atravesar su propio dolor. Sí, bueno, cuando tú le tienes miedo a que la otra persona experimente dolor, es porque tú tienes miedo a experimentar tu propio dolor. No hay algo que no externes afuera que no tenga que ver con una proyección tuya. Entonces, antes de decirle al otro, tranquilo, no llores, todo tiene solución, pregúntate qué parte de ti no está tranquila, qué parte de ti tiene miedo a ver el dolor en otros que reflejado en tu miedo o en tu dolor, qué parte de ti no le han permitido o no se ha permitido llorar ni expresar y qué parte de ti no está viendo ese dolor, porque cuando uno ve su dolor interno propio de tu proceso, entiendes que el otro necesita invariablemente expresarlo, sentirlo y verlo, y que cuando tú eres capaz de ver tu propio dolor, puedes ayudar a hacer un proceso de contención y de acompañamiento al otro, porque no tienes miedo de verlo llorar, no tienes miedo de verlo derrumbarse, no tienes miedo de verlo expresarse, porque sabes que después de ahí viene su conciencia, viene sus posibilidades, viene una claridad que nadie se la puede dar más que la persona que hace su proceso. Sí. Porque a ti nadie te la pudo dar. Hasta que no. La tuviste que vivir, que era lo que hablábamos antes cuando mencionabas de que es muy, son cosas diferentes saber sacar de un libro cómo sabe una naranja, que es ácida, que tiene poros, que es de color naranjo, ¿cierto? A comerse la naranja, saborearla, y la otra experiencia que es ser naranja. Entonces, podríamos decir que conocemos lo que es el dolor porque podemos leer de libros, que cuáles son las fases del dolor, que cómo se supera el dolor. Después podemos haber experimentado cómo superar el dolor en alguna área de nuestras vidas, y muy diferente sería el poder ponerlo en práctica, vivir eso y atravesarlo de una manera muy fácil, y eso transmitirlo y ponerlo al servicio de otros con una de las cualidades que yo digo que viene después de la empatía viene el altruismo, que es cuando ya además de verdad sucede algo en el cerebro que te ayuda por esto de las neuronas espejo, ¿cierto? Que te provoca una gran sensación de alivio el poder ponerte al servicio de otros, pero realmente con altruismo, o sea, sin esperar nada a cambio, te provoca algo de satisfacción. Y la idea es poder llegar a estas situaciones en nuestras vidas. Que el dolor, sí, además de que nos haya servido a nosotros para algo, ¿cierto? Que sirva también de algo para otros. Y si no es así, bueno, por último, que sirva para la propia vida de las personas. Sí, así es. Así que no hay que temerle al dolor. Hay que mirarlo. Sí, mirarlo de frente y decir, a ver, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué tienes para mí? Sí. ¿Qué es lo que no estoy haciendo, ¿cierto? ¿O qué es lo que estoy haciendo de más? Por ahí va siempre el mensaje del dolor. ¿Qué no estoy haciendo o qué estoy haciendo de más, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer que no me estoy permitiendo o qué estoy haciendo que me ha causado daño? O de dónde me estoy quedando demasiado tiempo, donde ya se me está pidiendo avanza. Sí, y aumentaría el de qué tengo de más o qué no tengo, Okay, ¿no? tengo. Porque a veces cuando no miras el dolor, ese dolor pasa a ser un proceso de tristeza y la tristeza pasa a ser un proceso depresivo. Pero si yo entiendo que la tristeza es un vacío que necesito para llenar con algo, primero necesito ver el dolor, de qué es lo que perdí, qué es lo que no tengo, de dónde ya no me siento perteneciente o dónde me estoy obligando a pertenecer. Y cuando yo entiendo que el dolor estaba ahí para decirme, hey, necesitas vaciar esto, o hey, estás demasiado lleno de esto, también es un parte del proceso para darte cuenta que es lo que necesitas, ¿no? Incluyendo las otras dos opciones que tú dabas y aumentaría esto, que no tengo o qué tengo de más.
Y ¿no? que como ya lo mencionamos delante, que como adultos tenemos la responsabilidad de que si siento que me falta algo, de que algo no se me dio en alguna época de mi vida o en mi infancia, o permití que alguien, ¿cierto?, me hiciera daño, consciente o inconscientemente, en la edad adulta ya no hay excusas. O sea, se tienen las herramientas para podernos dar lo que necesitamos. No podemos ir por la vida esperando de que otro tenga que satisfacer esas necesidades. Eso ya está para cuando estamos en una etapa quizás de infancia, pero ya no vale para las personas adultas reclamándole cosas a los padres o cosas a las parejas o exparejas, ¿cierto? Sino hacerme cargo de que me falta, que necesito, que no tuve, que, que está de más, y darle un orden a nuestras vidas. Sí. Y si como adulto sigo reclamando lo que no me dieron, estoy siendo un niño, no estoy siendo un adulto. Y si yo estoy siendo un niño, entonces necesito revisar qué parte de lo que yo ahora como adulto no recibí como niño y entender que ya no es tiempo para regresar a esa etapa y que esto, lo que me hizo falta, me lo puedo dar yo, para después pasar a mi fase de adulto. Sí, es que podríamos alargarnos tanto hablando de esto, porque obviamente una persona que todavía está comportándose en un estado niño, ¿cierto? Buscando algo, recibir, ¿cierto? Que no recibió de sus padres, lo espera recibir ahora de su jefe, de su familia, de sus parejas, tampoco va a poder generar relaciones de igual a igual, ¿cierto? Horizontales, sino que verticales siempre, hacia abajo o hacia arriba. Sí. Por eso esta crítica de no somos merecedores. Si yo como adulto sigo pensando que soy merecedor de la abundancia, que soy merecedor de una pareja como yo, que soy merecedor de lo que el universo me pueda dar, sigo estando en mi etapa infantil, porque los niños son merecedores, los adultos somos creadores. Cuando tú te Esperando haces que venga de arriba. Cuando tú eres un adulto y sabes cuáles son tus potenciales, cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus niveles de acción, dónde puedes incidir, te vuelves creador. Y Y los vas por creadores no ello. merecen. Y vas por ello. Claro, y los creadores no merecen, gestan. Sí. Sí, Uh-huh. para finalizar, podríamos decir que desde la etapa adulta, además, no solamente somos los generadores o arquitectos de nuestras vidas, o sea, no la tengo a mano, pero podría decir que me llega mucho el tema de la carta del 3 de oro, que es donde somos el arquitecto, primero el que tiene la idea, ¿cierto? Una idea, luego el arquitecto, donde la programamos, ¿cierto? La planificamos y además somos el obrero, el que la ejecuta. Eso lo puede hacer solamente una persona cuando ya está en su estado adulto. Y el adulto, para esto, para ir, ¿cierto?, reforzando el tema del que nos juntamos hoy día a hablar del dolor, el adulto también tiene dolor. También lo vamos a Claro, experimentar. En ninguna etapa de la claro. vida podemos eliminar el dolor. Eliminar el dolor significaría ya estar muertos. Sí, No haya vida. claro. Si tú quieres eliminar el dolor, vas a eliminar el amor, porque son eh, dos fuerzas generadoras. Entonces, y si tú quieres evitar el dolor, estás en etapa niño, ¿no? Que no quiere que lo inyecten, que no quiere ir al dentista, que no quiere por evitar el dolor, ¿no? Claro, que no quiero entrar a una discusión porque no sé cómo va a reaccionar la otra persona. Sí. Sí, y podríamos alargarnos y hablar, ¿cierto? Según el tema que tú manejas, cuáles son las manifestaciones de dolor que más experimenta quizás un número uno, o quizás una persona de fuego, de aire, pero eso lo vamos a ir hablando más, Sí, más con el tiempo. Vamos a ok, volver a retomar nuestras sesiones de conversación. así es. ¿Algo más que quieras como para redondear?
No, 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 solo repito esta frase, el dolor duele. Velo, permítete verlo, nada más. Escucha el mensaje que trae el dolor para ti cuando lo vayas a estar sintiendo, no evadirlo, experimentarlo, que siempre trae algo positivo, aunque no lo creen, es una nueva transformación. Es el dolor que experimenta la crisálida para volver a nacer. Sí, Es sí. justo y necesario. Amén. Amén. Pero ojo con esa palabra, justo y necesario, justo, que no se exceda. Ok, perfecto, Pau. Un besito, nos hablamos pronto y esperamos les sirva este video. Cariños.